Hola y bienvenidos a Camino de Páginas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén pasando un lindo momento. Yo acá estoy contento de traerles un nuevo video al canal, una nueva reseña y nuevamente soy un tramposo, soy un mentiroso porque supuestamente este canal es de literatura, pero otra vez voy a traer un video de filosofía. Prometo que el próximo sí voy a hablar de un libro de literatura, de una novela que me está gustando mucho y al cual le quiero hacer reseña. Pero, mientras tanto, hago una trampita y vuelvo a hablar de filosofía en el canal porque quiero hablar de un filósofo que me parece muy interesante, sobre todo para pensar en los tiempos actuales, en los tiempos en los cuales vivimos. Y se trata de este muchachote guapetón llamado Epicuro. Miren ahí, era un fachero fachero. Epicuro fue un filósofo muy conocido, sin duda, de la antigua Grecia y muy conocido también posteriormente, que nació en el 341 a.C. en la isla de Samos, que formaba parte del territorio de la antigua Grecia, y que sin duda vivió en una época bastante tumultuosa, bastante movilizada en ese tiempo, porque se alzaba con todo su poder, tremendo poder, en esa época cuando Epicuro era un niño, el famoso conquistador Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía ya para el 336 a.C., podríamos decir, dominio total del territorio griego, estaba conquistando todo a su paso, y esto fue generando transformaciones, movilizaciones, impactó sin duda en todo el territorio de la antigua Grecia, pero también, y tal vez aún más incluso, fue tremendamente importante e impactante la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., cuando se da la muerte de este conocido conquistador, debido a que él había amasado para sí mismo un poderío impresionante sobre el territorio griego. Ahora todo ese poder quedaba vacante, de alguna manera, por así decirlo, se diluía, sin duda, con la muerte de Alejandro Magno, y otros sujetos van a buscar hacerse con ese poder vacante. Entonces se van a dar un montón de revueltas, luchas, batallas, conflictos eh, entre distintos, podemos decir, sujetos de importancia que en ese entonces iban buscando cada vez más con mayor ímpetu ser protagonistas de un poder bastante considerable. Entonces, de un lado y del otro se daban batallas, se daban intenciones de buscar ese dominio de la territorialidad griega en ese entonces. Y esto generó una situación de crisis en la antigua Grecia porque había como una sensación de falta de suelo firme, de movilización constante, de no saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar con el futuro de este territorio. Y esta sensación de crisis, sin duda, se tradujo, tuvo su correlato en la filosofía de ese tiempo. Para el 323 a.C., es decir, para cuando sucede la muerte de Alejandro Magno, se habla de que la antigua Grecia va a entrar en un periodo llamado la época helenística, que tiene por una de sus características principales posiblemente que la filosofía se va a centrar en buscar la felicidad, a preguntarse si es posible en este contexto de crisis, en este contexto tumultuoso, ser felices y si la filosofía nos puede llevar a ello o nos puede ayudar con respecto a esta búsqueda. Entonces van a surgir filosofías, escuelas filosóficas muy conocidas, incluso también hoy en día conocidas, como por ejemplo el epicureísmo y el estoicismo, que son tal vez las dos más conocidas hoy en día actualmente. El estoicismo surgirá en el 301 a.C. con Zenón de Sitio, que será el primer representante de esta filosofía, y el epicureísmo, sin duda, el baluarte principal es Epicuro, evidentemente. Y Epicuro, ya desde muy joven, y ya entrando en lo que será su filosofía, desde muy joven empieza a pensar que hay algo bastante significativo, importante en la búsqueda de placer. La búsqueda de placer como una forma de acercarnos a la felicidad
y también la importancia de alejarnos del dolor lo máximo posible. Estos dos conceptos eran claves para Epicuro, placer y dolor. Y entonces ya en sus primeros momentos, en sus primeros inicios vinculándose con la filosofía, empieza a ver algo bastante interesante en la filosofía de Arístipo de Cirene, por ejemplo, que era un discípulo de Sócrates, que tenía a su vez, después posteriormente, sus propios discípulos, Arístipo, y Epicuro ve en la filosofía de Arístipo y de sus sucesores algo interesante porque dan al placer un papel preponderante, primordial en la búsqueda de la felicidad. Pero tiene algunas, podríamos decir, algunas ideas opuestas, no está del todo tan de acuerdo con lo que plantea la filosofía de Arístipo de Cirene y lo que fueron retomando sus discípulos. Para Arístipo era fundamental, evidentemente, el placer y sobre todo el placer del cuerpo, el placer que nos otorga el cuerpo, un placer intenso, a cuanto más intenso mejor, posiblemente era la idea de este tipo de filosofía que planteaba Arístipo de Cirene y sus discípulos. Y si bien hablaba de la importancia de que el placer no nos someta, es decir, ser uno el que domine los placeres y no ser dominado por los placeres, daba una absoluta importancia total a lo que el cuerpo puede darnos en cuanto a placer y renegaba bastante del placer mental, de este otro tipo de placer también muy interesante. Y esto a Epicuro no le terminaba de cerrar. O sea, él sabía de la importancia del placer como búsqueda de acceso a la felicidad, pero para él era importante también la parte más mental del placer, no solamente el placer desde lo físico. Y también le parecía que esta intensidad en cuanto al placer no era siempre beneficiosa. Y por lo tanto, si bien toma algunos aspectos importantes de Arístipo de Cirene y de sus discípulos, se va a alejar un poco de estas ideas. Cuando Epicuro entonces se encuentra en definitiva con su forma de ver el placer y su forma de ver el dolor, vamos a ver que es una filosofía más bien de la prudencia del placer, de la mesura con respecto al placer. Y es algo importante esto que marqué previamente, no es un paréntesis ni algo anecdótico, porque a Epicuro se lo ha catalogado y se lo ha criticado en su tiempo y a posteriori de ser un hedonista, puramente hedonista, alguien que habla del placer exacerbado, alguien que habla de la voluptuosidad del placer, y en realidad él más bien hace referencia a un placer prudente, a un placer de lo más natural, de lo más sencillo incluso, para nada exacerbado. Es posiblemente una mala lectura de lo que Epicuro planteaba en su filosofía, estas críticas que se le hacían en su tiempo e incluso después de muerto. Entonces, yendo directamente a estos dos conceptos clave de Epicuro, tenemos que definir placer para Epicuro y dolor para Epicuro para entender mejor su filosofía. Cuando Epicuro habla del placer, él sabe que hay placeres que conviene seguir para acercarnos a la felicidad desde sus términos, pero hay placeres que no. Hay placeres que si los buscamos o si vamos hacia ellos, en realidad no nos van a generar estar mejor ni felices, sino todo lo contrario, nos van a generar dolor. Y este tipo de placeres que a posteriori generan dolor, que tal vez al principio se sienten muy bien, pero a posteriori generan dolor, para Epicuro no sirven. No hay que buscarlos, no hay que seguirlos. Y por otro lado, si bien él hablaba fuertemente de esta idea de alejarse del dolor lo máximo posible para ser feliz, tampoco es tan tajante en el sentido de alejarse de todos los dolores, porque va a haber dolores que para Epicuro serán a posteriori una posibilidad de sentir placer o una posibilidad de estar más sanos, incluso mejor con nuestro cuerpo. El ejemplo más evidente en este punto sería el ejercicio físico, por ejemplo. Es un dolor, claramente, duele salir a correr, hacer flexiones de brazo o levantar pesas, pero después te sentís mejor, te sentís más fuerte, te sentís mejor con tu cuerpo. Entonces, a posteriori, te generan una buena sensación, un placer o una sensación de estar más sano, por lo menos. Entonces, para Epicuro, este tipo de dolores haríamos bien en incorporar, no es alejémonos de todos los dolores. Y para
referirnos entonces al placer, es importante saber qué placeres nos conviene seguir y qué placeres mejor descartar, porque a futuro nos generarán dolor. Entonces Epicuro lo que hace es una diferenciación, una gráfica, podríamos decir, una estratificación de los placeres en 3 categorías para saber cuáles nos convienen y cuáles no. En primer término, habla de los placeres naturales necesarios, que son los placeres tal vez más sencillos, más del día a día. Por ejemplo, comer sano cuando uno tiene hambre, como por ejemplo tomar agua cuando uno tiene sed, y por ejemplo dormir cuando uno está cansado. Tan simple como eso. Para Epicuro estos eran placeres porque cuando uno tiene muchísima sed, un vaso de agua se siente como el paraíso. Cuando uno tiene muchísima hambre, hasta una papa hervida es riquísima. O cuando uno está muy cansado, ese sueño es tremendamente reparador. Entonces eran placeres sin duda para Epicuro, aunque fuesen muy simples, aunque nos pareciese algo bastante sencillo y bastante nimio. Para Epicuro eran los más importantes, los mejores incluso, porque este tipo de placeres naturales necesarios no nos traen dolor a posteriori. No te va a doler nada, ni el cuerpo, ni te va a generar una perturbación del alma, le decían en ese tiempo a lo que hoy diríamos un dolor más de tipo mental o emocional o energético incluso. No te va a generar nada de esto tomar agua, por ejemplo, o dormir si estás cansado, sino más bien todo lo contrario, te van a hacer un bien. En segundo término, como segundo tipo de placeres, van a estar los placeres naturales pero innecesarios. Y es bastante parecido al punto anterior, pero con algunas salvedades. Entonces, en este sentido, en lugar de decir comer sano, vamos a poner en esta categoría comer rico, por ejemplo. Y en lugar de decir tomar agua, podemos decir en esta categoría tomar vino. Son naturales porque en definitiva estás buscando saciar una necesidad natural como es la de la alimentación o la de la bebida. Pero no son necesarios porque bien podrías saciar estas necesidades con otra cosa. Por ejemplo, el agua sería bastante más eficiente para saciar la sed que el vino. O no necesitas comer rico necesariamente para alimentarte. Podés comer sano, eh, incluso medio simplón, y te vas a estar alimentando también. Entonces, son naturales, pero son innecesarios en definitiva. Tampoco no hay nada de malo. No hay nada de malo en comer rico, en tomar vino. No es que estén mal, pero Epicuro dice con respecto a este tipo de placeres que hay que tener prudencia. No los elimines de tu vida, no pasa nada. Si te quieres tomar un vinito, si quieres comer bastante sazonado, perfecto, de vez en cuando, pero capaz si uno lo hace todos los días o demasiado seguido, te pueden generar dolor a posteriori, dolor de panza o una borrachera si tomas vino todos los días, este tipo de cosas. Entonces es prudencia con este tipo de placeres. Se puede, pero prudencia. Y la tercera categoría serían los placeres innaturales, innecesarios. Y en este tipo de placeres ya son sin duda esas cosas que Epicuro diría mejor evitarlas, mejor sacarlas de tu vida, porque no son naturales, tampoco son necesarias y siempre te van a traer a posteriori dolor, algún tipo de dolor. Como dijimos anteriormente, ya sea dolor físico o sea perturbación del alma. En este sentido, podríamos pensar que la mayoría de las cosas que nos rodean hoy en día son placeres que no son naturales ni tampoco son necesarios. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es el tiempo en el que vivimos, en definitiva. Pero creo que no hace falta ni mencionarlos, serían cosas, llevándolo a lo actual, que tienen que ver con el exceso con respecto a la tecnología, el exceso con respecto a lo que nos metemos en el cuerpo, lo que comemos, que muchas veces no es ni siquiera alimento, y todo este tipo de cosas que no son naturales ni tampoco necesarias, y no generan dolor, no generan algún tipo de perturbación a posteriori. En este punto entonces podemos ver que la filosofía de Epicuro claramente no es una filosofía del derroche, no es una filosofía de la voluptuosidad del placer, de vamos a full con todos los placeres, vive la vida loca y todo este tipo de cosas,
sino más bien todo lo contrario. Es una prudencia en el placer, una mesura. Y esta demarcación, esta clasificación nos muestra claramente qué tipo de placeres nos conviene para una vida más sana, incluso para una vida que está más relacionada con la naturaleza, también que para Epicuro era muy importante, y qué otro tipo de placeres en realidad nos pueden hacer más mal que bien, desde su perspectiva. Y es importante hablar ahora del dolor, del otro concepto clave para Epicuro. El dolor tiene una forma en la cual Epicuro lo muestra y una forma en la cual Epicuro habla de él que me parece realmente muy interesante, muy innovadora en cierto punto para ese tiempo. Con respecto al dolor, él habla de que un concepto clave para entenderlo es el tetrafármacon, que significa 4 medicamentos. Tetra, 4, fármacon, medicamentos, que son 4 medicamentos filosóficos, que tienen que ver con frases, también con prácticas diarias que nos permiten alejarnos lo máximo posible del dolor y por lo tanto acercarnos lo máximo posible a la felicidad, desde los términos de Epicuro. Él, en el 306 a.C., crea una muy famosísima escuela llamada El Jardín, que era esta escuela de filosofía en donde él dejaba entrar a todo el mundo. En eso también fue bastante innovador porque en ese tiempo las mujeres, los niños tal vez no tenían la posibilidad de acceder tanto a la filosofía, y él dice, todos pueden acceder al jardín, puedes venir si sos mujer, si sos niño, si sos anciano, si sos de la edad que tengas, y no importa si seas mujer u hombre, podés venir al jardín y estudiar filosofía, no solamente en términos de reflexiones, en términos más teóricos podríamos decir, sino en las prácticas que podemos hacer para vivir una vida más cercana a la felicidad. Sin duda la filosofía de Epicuro tiene mucho de praxis, tiene mucho de filosofía de la práctica cotidiana, diaria. Y en este sentido, allí es donde esta idea del tetrafármacon tiene un peso muy potente, de estos 4 medicamentos. Son 4 frases muy interesantes, muy importantes, que uno se las puede repetir diariamente, incluso puede pensar en ellas y vivir a raíz de estas frases. ¿Qué serían? La primera de ellas, no hay que temerle a los dioses ni al destino. La segunda de ellas, no hay que temerle a la muerte. La tercera, lo bueno es fácil de conseguir. Y la cuarta, lo doloroso es fácil de soportar. Si uno vivía estas 4 frases, vivía pensando y sintiendo que eran en definitiva verdad estas 4 frases, uno podía acercarse a la felicidad y alejarse del dolor. Entonces la primera de ellas, la primera sería, no hay que temerle a los dioses ni al destino. Epicuro tenía una relación bastante particular con la divinidad, con los dioses. En ese tiempo, 300 y pico antes de Cristo, en la antigua Grecia, que te dijeran no crees en los dioses era como una calamidad. O sea, una persona que no creía en los dioses era tremendo en ese tiempo. Y obviamente digo dioses porque es una religión politeísta. O sea, creían en muchos dioses en la antigua Grecia. La mitología griega de Zeus, Poseidón y todos ellos que ya nos suenan sin duda de alguna manera. Entonces a él le decían, a Epicuro le decían que no creían los dioses. Y en realidad esto no era cierto, en realidad era una calumnia que le hacían al pobre de Epicuro, porque él tenía una relación diferente con los dioses, no es que no creía en ellos. Él hablaba de la importancia de cultivar la autarquía, que significa la independencia. Y era muy importante para él que una persona, si quisiese vivir una buena vida, una vida feliz, sea lo más independiente posible. Ya sea independiente de otras personas, independiente de cosas, pero también independiente de los dioses. En este punto, independiente de las personas sería poder estar a gusto con que una persona esté en tu vida, está perfecto, pero no necesitarla. Si en algún momento esa relación se termina, saber que podés seguir adelante. Sin indiferencia. No es una cuestión de ser indiferente, sino de saber que tu vida sigue, de que podés continuar con tu vida a pesar de que esta persona ya no esté en ella.
Lo mismo con las cosas. No necesitar tener las cosas, sino poder relacionarnos con las cosas desde un qué bueno que lo tengo, pero si lo pierdo, bueno, vendrán otras cosas también. Y con respecto a los dioses, era algo también bastante en esta línea, la línea de independencia, porque él decía, es muy importante, en primera medida, no temerle al castigo de los dioses, y también en segunda medida, no pensar que los dioses te van a solucionar todo. O sea, no vivir delegando tu responsabilidad a que los dioses te solucionen tu vida. Y decir, bueno, los dioses lo van a solucionar, me lo van a arreglar, yo me quedo acá tranquilito y me lo arreglan los dioses. Ni una cosa ni la otra. Ni estar viviendo con el miedo constante al castigo, ni tampoco dejar tus responsabilidades a que los dioses lo arreglen. Y en este punto, él consideraba que los dioses también eran independientes, en el sentido de que si una vida humana ideal para su perspectiva era una vida independiente, una vida autárquica, también el ideal, que son los dioses, tenían que ser autárquicos, tenían que ser independientes. En este sentido, a los dioses no están en una relación de dependencia con el ser humano, es decir, no están, dicho de una forma tal vez más simplificada y posiblemente más clara, los dioses no te están mirando, para Epicuro. Para Epicuro los dioses están en una relación de tal independencia con respecto al ser humano que han creado el mundo y luego se han ido a hacer otras cosas. No están observando lo que está haciendo el ser humano en la Tierra. Para Epicuro nadie lo está mirando. Para él, ni a él ni a nadie lo están mirando. Entonces, de esta manera pierde el miedo al castigo de los dioses, porque no hay nadie que te esté mirando si te estás portando mal, si te estás portando bien. Él sabía cómo debía portarse éticamente, entonces no necesitaba que alguien lo estuviese mirando y controlando para ver si estaba haciendo las cosas mal o bien. Entonces, desde su postura, ningún dios está observando lo que hacemos y por lo tanto, tenerle miedo al castigo de los dioses no tenía sentido. Obviamente esto era tremendamente rupturista, sobre todo en esa época, que se vivía de gran manera con ese miedo al castigo de los dioses, y le valió muchísimas críticas, eso sin duda. Pero de esta forma él se quita un dolor del medio y también invitaba a la gente, a sus discípulos en el jardín, a que se quitasen un dolor del medio, al quitarse este dolor a los dioses me van a castigar, tengo mucho miedo de que me castiguen, en definitiva. Como segunda frase, como segunda máxima, incluso posible, de este tetrafármaco, está la de no hay que temerle a la muerte. Y Epicuro con respecto a esto decía algo así como, cuando la muerte llega, nosotros no estamos. O sea, voy a tratar de decirlo lo más parecido a la frase, aunque creo que no me va a salir tal cual, pero la idea sería esta. Cuando nosotros estamos, la muerte no está, y cuando la muerte llega, nosotros no estamos. En el sentido de que uno no puede tener conciencia de la muerte. Cuando la muerte llega, vos no estás. No hay conciencia que pueda experimentar la muerte. Entonces, en este sentido, la muerte no se siente nunca. Uno siente la agonía, uno siente el dolor previo, pero no sentís la muerte, porque en la muerte desaparece la conciencia. Entonces, cuando llegue la muerte, vos no vas a estar. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a algo que nunca vas a sentir, que es la muerte? En tercera medida, la tercera de estas frases del tetrafármacon es lo bueno es fácil de conseguir. Y esta idea de que lo bueno es fácil de conseguir tiene que ver con que lo importante para Epicuro, lo verdaderamente importante, es lo más sencillo, lo que encontramos en la naturaleza incluso, estos placeres naturales necesarios, de los cuales hablé anteriormente. La comida, el agua, cosas simples, cosas sencillas que para él eran lo mejor, lo más bueno. Entonces, lo bueno es fácil de conseguir desde su postura. Y la última sería, lo doloroso es fácil de soportar. Porque Epicuro decía, generalmente los dolores se mantienen intensos al principio y con el paso del tiempo van siendo cada vez más moderados los dolores. No suele pasar que un dolor se mantenga intenso todo el tiempo, o muchísimo tiempo, durante muchísimos años. Entonces,
En este sentido, por eso es fácil de soportar, porque es un dolor iniciático tal vez un tanto duro, pero con el tiempo va a ir mermando. Y uno tiene que pensar en eso, en que con el tiempo va a ir mermando ese dolor. Y además también en este sentido, con esta cuarta frase, él hablaba de la importancia del tiempo y de la memoria y de la importancia de hacerlos jugar a nuestro favor, en definitiva. El tiempo y la memoria son claves, pero si los usamos mal, nos van a lastimar, y si los usamos bien, nos van a beneficiar en cierto punto. Para él, usar mal el tiempo y la memoria sería una situación en donde yo estoy recordando una y mil veces un pasado doloroso y lo repito en el tiempo, hago que se prolongue en el tiempo porque no dejo de recordarlo, y además lo repito culpándome o culpando a otros. Entonces eso hace que el dolor se mantenga, perdure, siga, porque yo lo estoy repitiendo con el tiempo. Yo lo estoy repitiendo con pensar todo el tiempo en ello de una forma negativa en cierto punto. Pero usar la memoria y el tiempo a nuestro favor sería, si estoy sufriendo algo doloroso en el presente, poder ir a un recuerdo del pasado, bello, hermoso, y pensar en ese recuerdo del pasado. Y además también, no solamente pensarlo con, uy, qué lástima que ya no lo tengo en mi vida, qué lástima que este pasado ya no está sucediendo, porque eso traería consecuencias negativas de nuevo, sino pensar qué hermoso que lo he vivido, qué bueno que lo he vivido, este pasado tan lindo. Si ya sucedió, si ya pasó, bueno, vendrán otras cosas a futuro también muy hermosas, pero qué hermoso poder haber vivido esto en el pasado, antes. Entonces te saca un poco al menos de ese dolor del presente el poder pensar en eso tan hermoso que viviste en el pasado. Y sería utilizar la memoria y el tiempo, en este caso, a tu favor. Todo esto entonces tiene que ver con tal vez los puntos más importantes de la filosofía de Epicuro. Perdón, me trabé un poquito. Y quería traerlos al canal sobre todo porque, si bien es un tanto impracticable la cuestión de tratar de vivir una vida desligados completamente de los placeres que no son naturales y que tampoco son necesarios, es muy difícil hoy en día decir, bueno, elimino todos los placeres que no son naturales, que no son necesarios, los saco de mi vida. Es muy complejo esto, porque nos rodean todo el tiempo. Sí, sería interesante tal vez tomar esta idea que Epicuro tiene sobre el tiempo, y ya que el tiempo nos puede ayudar con respecto al dolor, como hemos visto anteriormente, tal vez también el tiempo nos puede ayudar con respecto a nuestra relación con el placer. Entonces, relacionarnos tal vez más tiempo con los placeres naturales necesarios, que en definitiva están más al alcance de nuestra mano, que requieren tal vez una caminata, que requieren tal vez un tiempo en la naturaleza, que requieren tal vez cosas que tenemos más a la mano, y pasar menos tiempo con esos placeres innaturales, innecesarios, que ya sabemos cuáles son, sin duda, y que nos generan dolor a posteriori. Sería algo tal vez bastante interesante para tratar de incorporar un poco desde lo que podemos hacer hoy en día con el mundo tremendamente hiperconectado y estimulado en el que vivimos, para tomar un poquito algunas de estas enseñanzas de Epicuro, sin duda muy interesantes. En el próximo video les voy a traer una reseña de una novela de Alejo Carpentier, que me está gustando mucho. Les adelanto el nombre del autor. Si quieren ponerle me gusta a este video, si es que les gustó. Si no les gustó, no le pongan me gusta. Si les gustó y quieren ponerle me gusta, pueden hacerlo. Pueden comentar también, yo les voy a leer y los voy a contestar con mucho cariño. Y nos vemos en el próximo episodio de Camino de Páginas.